Vamos a conversar el día de hoy lo que está sucediendo en nuestro país. No podemos olvidarnos. Va a estar con nosotros el doctor Pedro Castilla, con quien vamos a conversar sobre este tema, porque la coyuntura, por si acaso, la coyuntura nos pide de que debemos estar atentos, porque hoy todavía más o menos 20 congresistas de Fuerza Popular no quieren irse, lloran, gritan, difaman, despotrican al gobierno diciendo que es dictador, chavista, rojo, rojete, no sé. Ese tipo de adjetivos ahora utilizan los que no quieren irse, o los que no quieren quedarse con la mamadera. Mejor dicho, los que no quieren dejar la mamadera, mejor dicho, ¿no? Hoy Pedro Olaechea ya le mandó a su primo: oye primo, preséntate ante el Tribunal Constitucional, ya que te juramente ya. Y su primo, que le han elegido con muchas irregularidades en el Congreso el día lunes, su primo fue al Tribunal Constitucional, dijo: ¿sabes qué, señor tribunal? Yo he ganado, a mí me han elegido el Congreso, ya, ¿cuándo me vas a juramentar? ¿Qué tal desesperación de esta persona? ¿No? Y Olaechea va diciendo a la prensa internacional: no, de que ese ciudadano, ya no dice presidente Vizcarra, este ciudadano Vizcarra nos ha disuelto irregularmente, inconstitucionalmente. Y lo más gracioso de todo esto es que tienen doble, triple, hasta 4 tipos de discurso. Por un lado niegan a Vizcarra de que ya no es presidente, y por otro lado piden: señor presidente, mejor renuncia, hay que irnos todos. Cosas así. Ya está en el estudio Pedro Castilla, vamos a conversar con él, por cierto. Esto es lo que lloriqueaban ayer los fujimoristas: no quieren soltar la mamadera, no, por favor, no nos quites ni por las buenas ni por las malas. ¿Qué tal conchudazos son estos, no? ¿Recuerdan qué ha dicho Martín Vizcarra el 28 de julio? El 28 de julio les ha dicho: ¿sabes qué, señores congresistas? La población no está contento con nuestro trabajo por muchas cosas. La corrupción, todo el tema. Y por tanto, tienen que irse, o tenemos que irnos, ha dicho. Ni siquiera ha dicho tienen que irse. Ha dicho tenemos que irnos, dijo. ¿No? Eso es lo que ha dicho Martín Vizcarra. Y por eso ha presentado un proyecto de ley. ¿Y de quién en su mano estaba? En manos de los congresistas. ¿Qué tenían que hacer? Aprobar, ¿no? Por 2 modalidades. Uno, por una votación constitucional en pleno con 87 votos en 2 elecciones o 2 votaciones, y decir de que ok, nos vamos todos, y que se convoque elecciones en abril del próximo año. O en todo caso aprobaban de que se desarrolle el tema de referéndum, que aprueben eso y la población decida si puede haber o no puede haber elecciones. Eso era la propuesta de Vizcarra. Pero eso no han querido, pues. Ese proyecto lo han tirado al tacho. Y ahora dicen que no, ahora sí queremos irnos todos. ¿Qué tal graciosos son estos congresistas que realmente dejan mucho que desear? Bueno, estoy con el ex fiscal antiterrorismo, ¿no?, del Perú, pero que es un huamanguino ayacuchano, y creo que usted le conoce cuando me refiero a Pedro Castilla. Él es conocido, abogado por cierto, ayacuchano, justamente para analizar un poco de esos temas, y creo que es momento de que todos los profesionales empecemos a involucrarnos y a analizar y decir las cosas como son. Pedro, buenas noches, bienvenido a Tribuna.p. Un honor estar aquí en tu programa. Pedro, estamos pasando por unos días no tan bonitos en nuestro país. En realidad es un momento interesante. Esta es una coyuntura política sumamente interesante para que nuestro país pueda, de cara al bicentenario, tener un nuevo planteamiento en la forma como se hace política y cómo se administra la cosa pública, Claudio. ¿Crees qué tanto hemos caído para llegar a esta situación de que lamentablemente ya no podemos creer en ninguno de esos congresistas? Lo que ocurre es que desde el momento en el que Pedro Pablo Kuczynski asumiera la presidencia
con un margen bastante escaso de 40.000 votos y venciera a la rival Keiko Fujimori en su momento, Keiko Fujimori nunca aceptó su derrota. Recordemos que al momento de que se dieran los resultados no pudimos ver ni siquiera el gesto correcto, diplomático, si se quiere, de Keiko en asumir y felicitar al adversario vencedor, como debe hacer todo rival que pierde en cualquier tipo de contienda. Entonces, hubo una amenaza, recordarás cuando dijo exactamente de que recuerda que tengo mayoría de congresistas. Y eso se encuentra plasmado en el chat de la botica. Recordemos, nosotros tenemos el Congreso, dijo, como si fuera un botín. Exacto. Y a partir de ese botín, Claudio, fíjate, a partir de este Congreso de la República, mayoritariamente fujimorista, lo que hizo Keiko Fujimori definitivamente es gobernar el Congreso y boicotear todo tipo de iniciativa que planteaba el Ejecutivo. Puede que el Ejecutivo no nos guste o no nos haya gustado cómo administraba la cosa pública, pero lo que nosotros vimos desde el inicio, Claudio, no ha sido otra cosa sino que entorpecer una tras otra iniciativa que tenía el Ejecutivo en materia, por ejemplo, de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Pudimos ser testigos nosotros cómo el Consejo Nacional de la Magistratura era un mercado, sí, en el que se compraba, y hay que decirlo sin ningún tipo de temor a equivocarnos, se compraba el cargo de jueces, de fiscales, las ratificaciones, y un famoso congresista, y no nos dejarán mentir las redes sociales y los medios de comunicación, el Becerril, que aparece de manera permanente haciendo cabildeo a favor de que uno de sus candidatos forme parte de la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, este escenario tan complicado para nuestro país ha llevado definitivamente a esta coyuntura que todos los peruanos, en su gran mayoría, tenemos que participar para poder entender a cabalidad qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, pues realmente hemos llegado a esa etapa, pero ok, si bien es cierto, ¿cómo lo ves el tema del comportamiento de estos congresistas que todavía no quieren aceptar de lo que ya prácticamente fueron disueltos? Bueno, lo primero es señalar a la población ayacuchana, a la población nacional, lo siguiente: el acto de propuesta de modificación constitucional realizada por Martín Vizcarra es un acto absolutamente legal. Es un acto absolutamente constitucional, forma parte de las iniciativas que tiene el presidente de la República para plantear un proceso de reforma constitucional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, existió de manera concreta una denegatoria a la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo a partir del presidente del Consejo de Ministros. Entonces, si el escenario es que se negó la confianza a la propuesta de modificación de la forma cómo se elige a los miembros del Tribunal Constitucional, esta situación de disolver, Claudio, el Congreso de la República se encuentra reconocida en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado y es un tema absolutamente legítimo. Entonces, ellos dicen que no han negado la confianza. Lo que ocurre es que existen temas que son evidentes. En la mañana del día lunes 30 se quiso presentar el proyecto de ley de reforma del artículo 8 de la ley orgánica. Así es. No quisieron que ingrese esto para que sea debatido, porque toda cuestión de confianza, Claudio, y tiene que saberlo la población, se plantea ante el Pleno del Congreso. Así es. Y le cerraron las puertas y todos fuimos testigos. Tuvo que ingresar al Congreso por la fuerza. Salvador del Solar, poco más pateando la puerta. Hizo uso de la palabra y recuerda, Claudio, lo que dijo. Ni siquiera lo que le han dado a él. Ni siquiera, Claudio, es una atribución que tenga el Congreso, y Pedro Lechea, haciendo notar su actitud autoritaria propia de todos estos 3 años en los que nos ha venido asumiendo la fuerza mayoritaria del Congreso, es que le dijo a Salvador de Solar: te voy a ceder la palabra, pero por cortesía. Cuando esa cortesía no era tal, el artículo 129 de la Constitución, Claudio, faculta al presidente del Consejo de Ministros o a un ministro a participar en el Pleno del Congreso, y si es congresista, hasta a votar. Como Salvador de Solar no es congresista, solo tenía la posibilidad de participar y fue denegado. Si no fuera por la intervención de Gino Costa pasará a la historia por ese acto que hizo en el Pleno del Congreso. Entonces, al elegir al miembro del Tribunal Constitucional, Claudio, ¿qué es lo que se hizo? Se denegó la confianza. Es decir, si el proceso de reforma de la ley orgánica decía que vamos a modificar este proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional, y lo que hizo el Congreso es elegir al primo hermano del presidente del Congreso, ¿qué es lo que hizo? Le denegó la confianza. Claro. Entonces, a tu pregunta, estos congresistas que todavía se declaran congresistas,
son excongresistas, no son congresistas, salvo aquellos que se encuentran en la comisión permanente, no están haciendo otra cosa sino que infringir la Constitución. Ellos pueden cometer delito y pueden estar incluso en flagrancia en estos momentos y pueden ser pasibles de un conjunto de denuncias como efectivamente ya está ocurriendo, Claudio, en estos momentos. Si bien es cierto, ya lo han denunciado, a Meche Arauz, dos congresistas obviamente, sí, o excongresistas en todo caso, Arana y Apaza. ¿Cómo quedará esto? Bueno, lo concreto es que ante una juramentación, Claudio, ante un Congreso inexistente y ante la asunción de mando, como un gesto político, dijo ella, pero ante esta asunción de mando no cabe otra cosa sino que llevar a trámite esta denuncia por delito de usurpación de funciones por cuanto esta persona estuvo asumiendo un cargo a sabiendas que ese Congreso a esa hora ya había sido disuelto. Se ha consumado el hecho. Definitivamente desde nuestro punto de vista. Haya jurado, ha juramentado al cargo nacional. No juramentó con una banda presidencial, estuvo con una banda sí en el Congreso, pero juramentó al cargo. Eso no es un gesto político solamente. Ella lo que hizo fue lanzar un globo de ensayo y decir, yo juramento en el Congreso y vamos a ver cómo reaccionan las Fuerzas Armadas, cómo reacciona la Fuerza Aérea del Perú, cómo reacciona la policía. Porque si hubiera existido en ese momento, esa tarde, horas después, por lo menos un pronunciamiento de un general de las Fuerzas Armadas mostrando su respaldo a Mercedes Arauz, créeme que en este momento probablemente estaríamos nosotros hablando de una guerra civil en nuestro país, y eso sí, generado por Mercedes Arauz. Felizmente, nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas, la Policía Nacional del Perú, en la misma noche, casi al promediar medianoche del día 30, salieron pues a decir que mostraban y reconocían al presidente constitucional que es Martín Vizcarra. Ahora, Pedro, ¿crees que realmente esto nos está afectando a los peruanos, digamos, en la economía, en el trabajo, cosas así? Bueno, lo primero es interesante la pregunta, Claudio, y yo te agradezco por ello, por cuanto ayuda a la población a entender si corresponde ir a hacer colas a los mercados, abastecerse de artículos de primera necesidad porque van a escasear y van a elevarse los precios. No. Eso no va a ocurrir porque ni la economía va a dejar de marchar, no están dejando de funcionar los ministerios, todas las instituciones públicas, los tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder judicial, incluso el legislativo a partir de la comisión permanente, vienen trabajando con toda normalidad. Entonces la población, a esos alarmistas que vienen señalando que vamos a entrar en una crisis económica, vamos a ser un país no elegible para las inversiones, eso no va a ocurrir porque lo que vamos a hacer es, hasta el 26 de enero, tener claridad. Vamos a tener los 130 congresistas, un ejecutivo trabajando con su línea política, ya veremos cuál plantea, pero nada de eso va a ocurrir, Claudio, por lo que la sociedad tiene que estar definitivamente tranquila, que nuestro país no se va a detener, vamos a seguir adelante con eso. Estados Unidos, Uruguay, Bolivia, ya se han pronunciado a favor, en realidad, de que no hay problema en Perú. Incluso la Organización de Estados Americanos, Claudio. Sí, no, si bien es cierto, el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos tiene dos posturas como para complacer a la fuerza mayoritaria fujimorista y al Ejecutivo. Sin embargo, lo concreto que dijo es, tendrán que ser las urnas las que finalmente decidan qué es lo que deba ocurrir. En otras palabras, las elecciones está bien. Correcto, eso es lo que Leopoldo ha dicho. A diferencia de lo que ocurrió el 5 de abril de 1992. Eso sí ha sido golpe de Estado. Ayer yo me reía cuando Luis Galarreta decía lo siguiente. Luis Galarreta dice que ha dormido en el Congreso, esperando de que los pelones, así lo llama él ahora al presidente de la República, a los ministros, a las Fuerzas Armadas, lo llaman felones. Traidor. Esperando a los pelones que vengan a sacarle a patadas. Eso esperaba. Pero no era necesario. Fíjate, Claudio, justamente el día de ayer, el mismo día, al día siguiente de este acto, el día martes, conversábamos con unos colegas tuyos y decíamos que habían dos opciones absolutamente constitucionales, Claudio. La primera opción era que la policía, de manera legítima, por mandato constitucional, porque es la llamada a resguardar el orden interno en nuestro país, ingrese al Congreso de la República, los invite a retirarse y, de no obedecer este mandato policial, sacarlos por la fuerza. Esa era una de las alternativas. Tenía que ser así. Pudo haber sido. Claro. Pero el Ejecutivo, Claudio, como lo decíamos el día lunes, decíamos que eso hubiera sido un error,
tuvo que haber adoptado por una medida mucho más diplomática, persuadirlos, hacer que la realidad que atravesaban los exparlamentarios sea mucho más fuerte que sus deseos de atrincherarse en el Congreso, y hacer que salgan poco a poco. Felizmente, y eso sucedió. Eso ha ocurrido, no se ha tenido que utilizar tanques. Claudio, tú recordarás, y no estamos tan jóvenes para no recordar, así es. En 1992 teníamos ciertos años y ya entendíamos lo que ocurría. En 1992, cuando Fujimori realiza el golpe de Estado, toma el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los medios de comunicación, y mis amigos apristas mis amigos apristas que defienden o que reclaman que Vizcarra sería un dictador, deben recordar que en 1992 compañeros suyos, apristas, fueron detenidos de manera arbitraria por Alberto Fujimori y sus huestes del ejército. Recordemos, periodistas, Gorriti, uno de los detenidos en su momento, el señor civilista, he olvidado el nombre, mucha gente que ha sido miembro incluso del Tribunal Constitucional ha sido detenido en su momento, incluso en actitud de protesta. Fíjate, Claudio, el APRA no participó de las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático de la dictadura. Así es. Eso no está pasando en este momento. Obviamente que ahora no está pasando eso, ¿no? Si tú sales a las calles en Lima mismo, en Lima no hay ningún inconveniente. Hoy día se ha programado una marcha, un grupo de colectivos obviamente marcharon pacíficamente, no hubo problemas. Ahora, obviamente, si alguien busca como tu vino, por decir, va como a provocar, obviamente, ya es distinto las cosas. Claro, ¿no? Fíjate, en esa época Felipe Osterlin Parodi, un académico para nosotros los abogados, fue detenido. Ahora no ocurrió absolutamente nada de eso. Sí existen actos. Además, no creo que ocurra. No creo que ocurra. De acuerdo contigo. Yo con el comportamiento que felizmente ya cada vez más van quedándose pocos congresistas, porque ayer se han reunido un promedio de 40 y tantos. De allí los de Frente Amplio, de Nuevo Perú se han retirado y se quedaron más o menos 20 congresistas que todos eran del Fujimorismo y uno de APRA que es Luciana León. Entonces trataban de despotricar. Yo tengo grabado justamente eso. De verdad daba risa o daba ganas de molestarte, ¿no? Pero más daba risa con la forma de que supuestamente son personas educadas, elegidos, que nos deberían demostrar la educación, la ética. Ayer se les ha perdido todo. Imagina, Claudio, no podemos esperar más de Becerril, ¿no? A quien la Fiscalía imputa ser miembro de una organización criminal, los Huachiturros de Tumam, ¿no? Esta persona, no nos sorprende la forma como él habla, pero otros congresistas de más o menos un perfil, imagínate, un perfil más o menos democrático, salir a despotricar y a señalar cosas que no tienen ningún tipo de sustento constitucional. Pero Claudio, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es el botín que quisieron en todo momento, el Tribunal Constitucional. Lo que viene ocurriendo... ¿Pero para qué? Es claro. Ya tenemos que desde el inicio del gobierno de Martín Vizcarra, ellos tenían una visión, sacar primero por las buenas o por las malas, pero ahora ¿cuál es Alberto Fujimori? Claro, pero a estas alturas ya consumándose el hecho, en realidad van perdiendo. ¿Qué pasaría si el Tribunal Constitucional obviamente acepta a uno de ellos que es que ha sido elegido? ¿Qué pasaría? Eso no podría pasar, en primer lugar, porque no resiste un análisis del procedimiento constitucional. Fíjate, el Frente Amplio, y dentro de ellos también Patricia Donaire, de otra bancada congresal, lo que hicieron fue, atendiendo al reglamento del Congreso de la República, cuando se eligió al primo de Pedro Laechea como miembro del Tribunal Constitucional, presentaron una reconsideración de la elección. Y esta reconsideración es absolutamente posible. Y esa reconsideración, fíjate, fue presentada incluso antes de la aprobación del acta del Congreso en el que se elige a este miembro del Tribunal Constitucional. Entonces la pregunta se cae de madura. ¿Concluyó el proceso de elección del miembro del Tribunal Constitucional? No. Y al no haber concluido, este gesto tan autoritario, este gesto que va por encima del sentido común incluso de Pedro Laechea, siendo primo, o sea, teniendo él interés directo en una relación de familiaridad, el haber presentado un documento al Tribunal Constitucional y al Diario El Peruano para que pueda juramentar su primo en el tribunal no es otra cosa sino que una muestra más de que ellos son
en realidad las personas que están en contra del sentido común y en contra de lo que la democracia el día de hoy ordena, ¿no? El día de hoy ha juramentado Martín Vizcarra a todos los nuevos ministros. Nuevos decimos porque por más algunos se ha ratificado, sin embargo fue un nuevo juramento porque el gabinete se ha caído con ese tema antes de la disolución del Congreso. Imaginamos esto, en realidad es un alivio porque las obras van a continuar, ya se va a restablecer todas las instituciones, no va a haber ningún problema. Correcto. Fíjate, si nosotros verificamos el escenario nacional hace horas nada más, porque lo que viene ocurriendo en nuestro país es sumamente interesante, todo viene ocurriendo en una forma tan vertiginosa que hay que estar atentos. ¿Quiénes acudieron para los preocupados de que el modelo económico va a cambiar, que las inversiones van a tener que estancarse? Uno de los invitados para que pueda ser ministro de Economía ha sido Luis Carranza. ¿Ya? ¿Y quién es él? Es una persona que representa el mismo modelo económico que tenemos. Así es. Y bueno, por algunos temas, y se ha revelado que no aceptó él ser miembro o ser ministro de Economía. Y la reemplazó en su lugar y juramentó María Antonieta Alba Luperdi, a quien vienen cuestionando porque es sumamente joven, tiene 35 años. Pero a lo que quiero llegar es, ¿cuál es la línea económica que ellos van a mantener? La misma. Así es. Y la respuesta a todos los cuestionamientos se encuentra en Alba Luperdi. Ella va a mantener el mismo modelo económico y por lo tanto no hay ningún riesgo de que nuestra economía vaya a entrar en algún tipo de retroceso. Sí, tienes razón, se han mantenido en el ministerio varias personas, en realidad como Gloria Montenegro, y hay un mensaje claro al fujimorismo cuando Petrosi ha sido designado, claro, Francisco Petrosi como ministro de Cultura. Es un tema interesante, Pedro, porque recordemos que Francisco Petrosi fue congresista justamente por Fuerza Popular. Exactamente. Y cuando Petrosi dijo lo que tenía que decir en una comisión, en una sesión, simplemente lo dieron la espalda y Petrosi tenía que renunciar a Fuerza Popular. Y renunció. Así es. Finalmente se dio cuenta, yo esperaba eso de nuestra paisana Yanni Vilcatoma, realmente, a quien siempre he tenido la mayor de las consideraciones, porque siempre creí que era una profesional, y yo creo que lo es, una profesional bastante competente, pero creo que políticamente se equivocó. Y Francisco Petrosi nos ha demostrado, pues, que uno, cuando es consecuente con una línea de pensamiento, puede finalmente optar por abandonar, incluso porque va en contra de sus principios, una organización política, ¿no? Ahora, si tomaríamos la lógica de los fujimoristas, diríamos, oye, pero ¿qué hace Petrosi allí? ¿No? Tomaríamos esa lógica, pero esto demuestra de que efectivamente Vizcarra no es que realmente quiere mantener a un grupito que solamente se codean con él y algunos grupos, sino es abierto. Yo veo correcto, por ese lado. Correcto, yo considero que en esta elección podemos estar en desacuerdo con varios nombres, creo que podríamos conversarlo en otro momento, pero lo que ha demostrado con esto Martín Vizcarra es que primero está manteniendo la paridad de género. Así en es. Segundo lugar, la línea política sigue siendo exactamente la misma, la línea económica sigue siendo la misma y lo que queda es simplemente empujar esto hacia adelante y tener en cuenta esto, Claudio, los codinomes. Hoy día ya habló la otra persona, ¿cómo se llama este señor? Ayer habló Barata. Correcto. Hoy día habló el siguiente, no la tengo anotado su nombre, ese señor, y ya ha dicho, y ha confirmado efectivamente César Villanueva que recibió los $30,000, habló de Aurelio Pastor, habló de Velázquez Quesquén, entre otros, y mañana termina todo esto. Fíjate, ¿qué es lo que se tiene al día de hoy? Al día de hoy se tiene gastos de Jorge Barata en el periodo 2006 al 2011. Justamente es por eso que no se querían ir del Congreso. Claro. Es esa la razón. Fíjate, los codinomes: Campaña, Castañeda, Lourdes Flores y Susana Villarán. Han recibido dinero financiado de Odebrecht. APRA, entre el año 2006, ha recibido dinero de Odebrecht. Así es. El codinome es APRA. ¿Quién más podría ser APRA? Es. Tenemos a la campaña legislativa, Juan Carlos Seguren del PPC, Hildebrando Tapia del PPC, José Augusto Vargas del APRA, en las campañas nacionales Ollanta Humala, Keiko Fujimori. Tenemos también a personas que se mencionan como Zipán, Javier Velázquez Quesquén, Pastor Alemán, que sería Aurelio Pastor, o en el primer caso que podría ser también Yahude Simón. ¿Esto qué quiere decir, Claudio?
está remeciendo los rincones más recónditos de la política nacional, lo que va a ocurrir en nuestro país en los próximos días, y como tú lo has señalado muy bien, van a seguir revelándose nombres. Esa era la razón. Inclusive de ex gobernadores del país. Exactamente. Se habla, y ojalá ya salió, y tú acabas de decirlo, César Villanueva así es. ha sido señalado por Odebrecht ya hace bastante tiempo Y atrás. recibió plata cuando era gobernador de San Martín. Exactamente. No recibió plata para campaña, sino aquella vez. Exactamente. ¿Y a cambio de qué es la pregunta? A cambio de obras, a cambio de tener algún tipo de favorecimiento en una concesión. Ese es el tema, Claudio. Sin embargo, Pedro, lo que nos viene para mí quizás sí es preocupante. Si hemos llegado al momento, al lugar donde estamos, de tener congresistas que lamentablemente dan vergüenza, así han demostrado, es en realidad culpa nuestra. Se nos viene un escenario de campaña política, que las elecciones serán del 2020, o sea, próximo año, estamos a 4 meses exactamente, o quizás menos inclusive, de elegir a nuevos congresistas que van a estar 1 año y 4 meses un poco más. ¿Cuál es la responsabilidad de la ciudadanía que debemos tener? Bueno, en realidad es inmensa. La responsabilidad es inmensa, y es aquí donde se verá finalmente la talla de los partidos políticos nacionales. Tenemos necesariamente que elegir bien en estas elecciones, no podemos equivocarnos. Las fuerzas políticas tienen que presentarnos a nosotros, la población, quienes vamos a elegir y vamos a escrutar entre toda esa gama de posibilidades que existe, vamos a tener que elegir entre ellos, porque no hay otra opción. Además, no hay arrastre, por si acaso. Claro que no, porque esto solamente es congresal. Entonces, Claudio, la invocación va para los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que demostrar en estas elecciones altura, compromiso con nuestro país y mostrarnos los mejores candidatos posibles, porque no puede ser, Claudio, que simplemente se compre el número 1, porque eso es lo que ha ocurrido. Sí, pues. A nivel nacional, generalmente, el número 1 ha sido comprado por las personas que han ingresado al Congreso por dinero. Entonces, el compromiso es de las organizaciones políticas, porque este periodo de 1 año y 4 meses aproximadamente va a ayudar a saber si los que estamos en estos momentos defendiendo la decisión del Ejecutivo, sin ser partidistas ni gobiernistas, estuvimos equivocados o no. Es decir, la población. Ahora está en nuestras manos. Está en nuestras manos. ¿No? Y así que no vaya a ser de aquí a 1 año seguir arrepentiéndonos, pero ese congresista, ¿cómo es posible? Ahora está en nuestras manos. La población tiene que dejar de ser clientelista. Ese clientelismo es lo que nos hace daño. No podemos nosotros ir a votar a cambio de algo solamente. Tenemos que votar con conciencia, no importa de qué organización política. Puede que el APRA nos presente un buen candidato, hay que apoyarlo. Puede que Fuerza Popular nos presente un buen candidato, pero ya sabemos estos antecedentes que están ocurriendo con Fuerza Popular, ya sabemos a qué van. Puede que el Partido Popular Cristiano o el Frente Amplio, Nuevo Perú, etcétera, nos presente un candidato correcto, hay que escrutarlo. Y como población ayacuchana no podemos equivocarnos más, tenemos que elegir de manera correcta a alguien que pueda representarnos de manera adecuada en el Parlamento, Claudio. Así es, en todo caso tenemos dos actividades o trabajos que tenemos que hacer. Primero, por los partidos políticos, que son 23 partidos políticos. 23 partidos políticos, sí. Y segundo, ¿no?, que estos partidos políticos, como bien dices, Pedro, que nos presenten candidatos que valgan la pena. Correcto. No que alguien de pronto apareció de por allí y finalmente, no, pues, soñó ser candidato. No. Segundo, la responsabilidad ciudadana. Sepamos elegir, ¿no? Eso es lo que queremos concluir. Correcto. Finalmente, Claudio, eso creo que es el corolario de toda esta conversación. La población tiene que aprender a elegir de manera correcta. No podemos, después de elegir nosotros mismos a nuestros representantes en el Congreso, mañana salir a las calles y reclamar por qué la gestión, por qué esa forma de tan bajo nivel de hacer política en nuestro país. Está en nuestras manos. Vamos a nosotros, desde la sociedad civil, fiscalizar, escrutar, vamos a conversar, y estos espacios que tú promueves, Claudio, son justamente adecuados para poder ventilar lo que viene ocurriendo, lo que va a ocurrir y lo que finalmente vamos a decidir. Así es. Pedro, el tema nos ha ganado, yo te agradezco, esperamos que no sea la última vez de poder conversar. Es importante
conversar con los profesionales que conocen de materia, además con los ciudadanos, y solo de esa forma podremos educarnos, autoeducarnos, ¿no?, mutuamente y hacer bien las cosas. Claudio, a tus órdenes siempre para poder conversar cualquier tema. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Pedro Castilla estuvo con nosotros aquí en Tribuna.p conversando justamente de la coyuntura nacional. Y usted también tiene que ser partícipe de nuestra propia realidad. Construyamos todos, si realmente queremos cambio, todos debemos mojarnos, como se dice vulgarmente. Amigos, el tiempo nos ha ganado. Yo les agradezco por seguirnos en Tribuna.p. Estamos en Facebook, en YouTube, estamos en la página web www.tribuna.p. Usted va a encontrar esta información, se queda por si acaso, comente, comparta con sus amigos, discutamos y lleguemos a algo bueno. Gracias, hasta mañana.